Mil mensajes. Hoy estamos con el número 649 y en este número encontramos un mensaje que resulta, como todos, muy interesante de revisar, de reflexionar, de pensar y de tener algunas conclusiones, porque nos habla de lo que le pasa a mucha gente durante toda su vida o inclusive durante momentos importantes de ella, y es la ausencia tanto de figuras para modelar, figuras que copiar, como también la ausencia de figuras, de personalidades o inclusive más allá instituciones, grupos que le generen ejemplo, que le generen entonces el valor de tener valores. Y entonces cuando nos encontramos con esto, encontramos realidades, como repito, muy circunstanciales algunas veces y muy permanentes otras, en las que la gente, puede ser un individuo, puede ser una pareja, una familia, una institución, un país, toda una sociedad, inclusive toda la humanidad, con ausencia de modelos y ausencia de ejemplos. Y esto nos permite aclarar, lo hemos hecho en otro mensaje, pero nos permite aclarar nuevamente esto que para nosotros es fundamental. Un modelo es aquella figura, aquella personalidad que se puede copiar el comportamiento. Un modelo no tiene que tener valores que transmitir, sino que es más conductual. Cuando nosotros vemos la influencia de los modelajes sobre determinadas personas, vemos que pueden inclusive chocar en valores o no compartir valores, pero la conducta va a ser la misma. Es decir, cuando si yo busco un modelo yo me considero muy cobarde y quiero un modelo de valentía, entonces encuentro a alguien que yo considere valiente, que probablemente puede ser una persona cercana a mí o puede ser una persona tan lejana como un líder actual o más lejana como un líder histórico, que yo considere que tiene la valentía que yo quisiera tener, y entonces veo y me muestro en cada situación en la que yo pueda ser cobarde, entonces me imagino, me pregunto, investigo, encuentro, concluyo qué es lo que haría esa persona o lo que hizo esa persona en un momento determinado frente a una circunstancia que le generaba miedo. Y ahí surge entonces un modelo, una figura que sirve de parámetro de comportamiento de cómo actuar para ser valiente. Ojalá me explique bien, porque cuando nosotros, por el contrario, buscamos o necesitamos o inclusive damos ejemplos, nos encontramos entonces que es la presencia de valores. Y para entonces ser ejemplo hay que tener una gran claridad, la figura que los va a dar, sobre ese valor que está dando. Entonces hay ejemplos de muchos valores, de tantos valores como figuras que puedan generar entonces el valor de la valentía, si lo vemos como un valor a la valentía, más que como un rasgo de comportamiento, lo vemos además con una riqueza de valor en la cual se enfrenta lo que genera miedo a fin de solucionarlo, y eso puede ser un valor, o el valor de la dignidad, o el valor de la libertad, o valores, cada uno muy interesantes, muy importantes, con todo lo que hemos hablado de los valores en el transcurso de estos mensajes, y que sugiero revisarlo. Busquen la palabra valor en estos mensajes y probablemente encontrarán varios mensajes que hablan de valor. Entonces, el ejemplo da valor. El modelo propone comportamiento. Esa es nuestra división sobre las figuras que son guías. Y pueden entonces existir, por supuesto, figuras que solo son modelos y no nos fijamos en los valores que tiene, nos fijamos en el comportamiento al cual nosotros le podemos aplicar nuestros valores, o hay figuras que generan valores y que necesariamente no nos van a dar un determinado comportamiento, sino la presencia de un valor. Ahora, cuando la personalidad es modelo y es ejemplo, entonces realmente nos encontramos frente a una figura guía, frente a una figura que realmente va a proporcionar
tanto valores como conductas, comportamientos. Y esto probablemente se va a llenar después o durante el tiempo con inclusive una actitud de tipo emocional y también con muchos conocimientos. Y el conocimiento y esas actitudes emocionales entonces van a generar una influencia total de una figura que es modelo y que además es ejemplar. Esto que aparentemente puede considerarse tan, tan superior, tan filosófico, no, resulta que esto lo vemos en nuestras vidas diarias y que sirve entonces para preguntarle a cada uno de ustedes quiénes son los modelos que ustedes han copiado. Probablemente se vayan a papá, a mamá, a una figura cercana, a un maestro, a un profesor, a un profesional, o se vaya a alguna figura histórica o alguna figura mundial que le llame la atención y que le sirva entonces de modelo. Y entonces esto es realmente importante detectar, porque si yo conscientemente, en forma consciente, veo en qué necesito yo elementos de modelaje, puedo y tengo a disposición, y más por todas estas comunicaciones modernas, a figuras que le puedo copiar la conducta. ¿Qué es lo que hace fulanito o lo que hace fulanita en determinada situación? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Y nosotros poder copiar conducta, por supuesto adaptándola a nuestra realidad, y entonces estamos modelando. Y esto creo que es realmente importante, pero también sabernos preguntar, sabernos contestar sobre qué ejemplos tenemos, cuáles son los valores que necesitan en nuestras vidas individuales y colectivas, que necesiten de un ejemplo, necesiten de la clarificación, de la identificación, clarificación, trabajo, profundización de un determinado concepto que va a ser lo que nosotros llamamos valor y lo que podemos compartir como valores para mucha gente. Entonces, esta figura, fíjense que, por ejemplo, nosotros pensamos en una forma de enfocar muchas dinámicas de tipo psicopolíticas, sociopolíticas, muchas veces la gente ejemplar no se coloca en la vida pública porque realmente pueden ser muy atacadas. Y entonces, si sale como una figura ejemplar porque cree que tiene o sabe que tiene un valor determinado, pero sabe que al entrar en la competencia de pública, de la vía pública, del espacio público, va entonces a ser sometido a toda una serie de revisión de tipo de ejemplo, de valores, de conductas, en los cuales probablemente entonces nosotros vamos a ver en nuestra realidad actual, inclusive en política, vamos a sentir más figuras de modelaje que de ejemplares. Y entonces esto nos llena realmente de un vacío. ¿Por qué? Porque puede ser también que la democracia y todos los elementos que se juegan en nuestras diversidades nos hayan generado una crisis de valores. Y entonces podemos tener inclusive valores que no van en concordancia en la verdadera magnitud, en la verdadera jerarquía con los valores que tienen los demás, y entonces podemos ser, la gente puede, con ejemplos, pueden ser muy atacadas y esa gente entonces se inhibe de participar en los espacios públicos para no ser realmente atacados de una manera muchas veces muy fuerte. Y que entonces estamos a merced de los modelos, de las figuras de modelaje, y que nos da la opción de que los valores lo ponen otros, los valores lo colocan, y eso es un aspecto muy importante, los padres. Ya hablamos en alguno de los mensajes de lo que es la mentoría, de esas figuras que sirven de guía en una parte determinada. Ahorita está de moda los coaches, el coach, está de moda hacer coaching, que no es otra cosa que un modelaje que puede ser bien identificado y concienciado, pero también existen entonces las posibilidades de encontrar los ejemplos en figuras que realmente nosotros consideremos importantes, pero viendo
que las figuras realmente que pueden generar muchos ejemplos por los valores que dan, se encuentran casi siempre muy retenidas, muy reprimidas para no someterse a la revisión y en muchas veces al escarnio público, en donde le sacarán toda su vida, le dirán para demostrar que no sirve como generador de valores y entonces la gente se inhibe ya de actuar como valores. La ausencia de modelos, la ausencia de ejemplos, traduce confusión, traduce una gran pérdida de ese momento, de eso, y entonces creo que es un mensaje muy interesante, muy importante, tanto para revisar en nuestra vida individual, y especialmente si somos padres, si somos abuelos, si somos guías, si somos maestros, si somos docentes, si somos comunicadores, si somos gente que está de vez en cuando o mucho tiempo en el espacio público, que tengamos muy claro qué es ser un modelo y qué es ser un ejemplo. Y esto creo que realmente es muy importante en nuestras vidas individuales y en nuestras vidas colectivas. Este es el mensaje número 649 y yo los dejo con un cuadro de Villavicencio, un extraordinario pintor venezolano que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en la Avenida Los Mangos, subiendo hacia el Ávila, hacia la mano derecha, una de las primeras esquinas, es una esquina blanca, una esquina de rejas y toldos blancos, en la que si usted se detiene ahí, va a encontrar obras de arte realmente hermosísimas, como esta gran obra del pintor venezolano Villavicencio. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.